Amén. Buenas noches. Amén. Quiero reforzar dos anuncios. Primero, vas a llegar aquí el 25 de diciembre en nuestro musical de Navidad, Más allá de las estrellas, a las 19 horas. No puedes reservar ningún banco ni ponerte zapatos. Y también te estoy invitando a que vengas al culto de fin de año. Va a ser a las 21:30. Estarás aquí con nosotros. Habrá estacionamiento aquí en el Time Center. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuál es el problema? Pasó. Lo que vamos a hablar hoy es el camino hacia el podio, basado en la vida de José. Pero para alcanzar el podio no es más de aquí hacia atrás, es de aquí en adelante. Y vamos a estudiar cómo logró José llegar al podio. Es muy difícil estar aquí, pero estoy seguro que Dios te bendecirá, porque también estoy seguro que fue Él quien puso esta palabra en mi corazón para compartir contigo. Y el camino hacia el podio, basado en la historia de José, de una manera particular, es uno de los personajes que más me gusta en la Biblia. Si me preguntas así, ¿cuál es el personaje que más te gusta? Quitando al Señor, te voy a hablar de José. Amo José. Creo que la historia de José es fascinante y nos va a bendecir hoy. ¿Por qué? Porque el tema es el camino hacia el podio. Y el camino hacia el podio en la vida de José comenzó con un sueño. Como dijo el pastor Humberto esta mañana, normalmente comenzamos varios deseos, varios sueños, proyectos para un nuevo año. Hoy es el primer domingo de 2025 y de repente hiciste una serie de planes lleno de sueños. De repente tu sueño este año es adelgazar. Este año voy a adelgazar. De repente este año quieres conquistar algo, abrir tu tienda, en fin, conquistar un curso, una carrera, una especialización. De repente una promoción. No sé qué puso Dios en tu corazón o qué hay en tu corazón, pero necesitas entender que hay un camino para llegar allí. Y el inicio, todo comenzó en la vida de José con un sueño. Y de repente está comenzando el año en tu vida con un sueño. Y quería hablar contigo. ¿Cuál es el sueño que nació en el corazón de José? Puedes abrir tu Biblia en Génesis 37. En el versículo 2. Empieza así, esta es la historia de la familia de Jacob. Quiero que anotes esto aquí. Cuando José tenía 17 años, esa edad que está aquí en la Biblia no está por casualidad. ¿Anotaste eso? Cuando José tenía 17 años. Ahora vamos a pasar al versículo 5. Una vez José tuvo un sueño. Y cuando les contó su sueño a sus hermanos, ellos empezaron a odiarlo aún más. Escuchen el sueño que tuve, les dijo. Estábamos atando los manojos de trigo en el campo. Cuando mi manojo se levantó y quedó en pie, sus manojos se juntaron alrededor del mío y se inclinaron ante él. Sus hermanos le dijeron, ¿entonces vas a reinar sobre nosotros? ¿Quieres decir que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por el sueño que había contado. ¿Quieres decir que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por el sueño que había contado. Luego tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, esta vez el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaron ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, el padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño fue este que tuviste? ¿Acaso yo, tu madre, y tus hermanos nos inclinaremos hasta el suelo ante ti? Así sus hermanos sintieron celos de él, y el padre, sin embargo, reflexionaba sobre eso. Hermanos, José era hijo de Jacob. Y José, la Biblia como dice aquí, que él era odiado por sus hermanos, porque sus hermanos tenían celos de José, ya que su padre lo amaba de una manera especial. La Biblia dice eso, que Jacob llegó a hacer una túnica diferente para José. José fue hijo de la mujer que Jacob amó, Raquel. Y eso generó una serie de problemas
de celos. Por eso es que sus hermanos lo odiaban. Pero Dios le dio un sueño a José. José tuvo un sueño, luego tuvo otro sueño y lo contó. Y toda esta trayectoria, todo este proyecto de llegar al podio en la vida de José comenzó con el sueño que acabamos de leer. Hasta entonces el sueño era un poco sin sentido. Pero Dios decidió hacer realidad el sueño de José. Y todo sueño, hermanos, hasta el camino, hasta el podio, para ser realizado, pasa por un proceso. Y Dios decidió hacer realidad el sueño de José. Dios inició este sueño. Dios inició un proceso en la vida de José. Piensa, si tienes un sueño, tienes un camino para llegar a la realización de ese sueño llamado proceso. Y Dios decidió hacer realidad el sueño de José. Y me gustaría que leyeras, porque vamos a leer bastante hoy, bien despacio, que está en Génesis 37, 19, solo un momento. Estás en el mismo capítulo, que dice así, sus hermanos, ahí viene ese soñador, decían unos a otros, y ahora vamos a matarlo y tirarlo en uno de esos pozos. Dios aquí comienza a hacer realidad el sueño de José. Y aquí él también ya recibe un apodo de soñador. Puedes estar preparado porque cuando tengas un sueño, al compartirlo, recibirás varios apodos. Soñador, loco. El espiritual, el lunático. Yo ya he recibido varios apodos por eso. Irresponsable. Todo porque tienes un sueño y la otra persona a veces ni siquiera va a compartir. No es porque quieran tu mal, es porque no pueden imaginar ni ver tu sueño realizado. Y te van a llamar loco. Como lo llamaron los hermanos, ahí viene el soñador. Pero como dije, existe un proceso y Dios decidió hacer realidad el sueño de José. Y el sueño de José comienza a hacerse realidad cuando ya es arrojado al pozo por sus hermanos. Dios, hermanos, con mucha rabia, con muchos celos. Primero piensan en matarlo, pero luego, a través de la intervención de su hermano, lo lanzan al pozo. Y el sueño de José comienza a hacerse realidad. Cuando es arrojado a un pozo, quiero que empieces a reflexionar sobre tu sueño. Pero existe un proceso, existe un camino. Y sus hermanos se dan cuenta de que viene una comitiva, una carreta de los ismaelitas. Y José es vendido a este pueblo. Y José, cuando llega a Egipto, es revendido. Él es vendido de nuevo, como una mercancía, un producto. Y José termina en la casa de un hombre llamado Potifar, que era el jefe de la guardia de Israel. Entonces, espera un momento. José tiene un sueño que sus hermanos, la luna, las estrellas, se doblarían ante él. Espectáculo, sueño grande, pero en un momento se ve arrojado a un pozo. En un momento se ve vendido por un pueblo extraño. Y en un momento, cuando despierte, ya se ha convertido en un esclavo. No, Egipto, ¿qué proceso es este? ¿Qué proceso tan loco es este? ¿Qué camino es este para realizar ese sueño? ¿Qué dureza es esta? Pero eso es parte de un proceso. Y entonces su señor comienza a darse cuenta que José es bueno. Su señor comienza a darse cuenta de que todo lo que él hace prospera. Y él va a promover a José. Aquel que era un sirviente, que era un esclavo, ahora se convierte en administrador de la casa. Todo esto es parte del proceso, pero como esclavo. Pero hay un sueño, pero hay un proceso. Y José ahora está como administrador de una casa. Me gustaría que me acompañaras. Mira eso. Génesis 39, hacer todo bien para que podamos entender toda la historia.
José había sido llevado a Egipto, donde el egipcio Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, lo compró. 39 point. Los ismaelitas que lo habían llevado allí, Dua. El Señor estaba con José, de modo que éste prosperó y pasó a vivir en la casa de su señor egipcio. Cuando éste se dio cuenta de que el Señor estaba con él y que todo lo que hacía prosperaba, se agradó de José y lo convirtió en administrador de sus bienes. José aquí ya comenzó a ser un administrador, pero luego hubo un problema y él fue promovido. Y quiero hablarte sobre la promoción de José, que está en 39 y 23. El carcelero no se preocupaba por nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con José y le concedía buen éxito en todo lo que realizaba. José fue vendido como esclavo, se convirtió en sirviente en la casa de Potifar y creció como administrador. Hubo un problema y él terminó en la prisión, y en la prisión se convirtió en el gestor de esa cárcel. Pero para pensar en el sueño, ¿cuál fue el sueño? El sueño es que todo el mundo se iba a doblar, pero la realidad era totalmente diferente de lo que él soñó. Pero existe un proceso, hay un camino, y no siempre ese camino es fácil, porque en medio de los procesos también hay adversidades, y tenemos que estar preparados para las adversidades. Y eso es exactamente así. Porque la situación de José no mejoró. La situación de José solo se complicaba. Cada vez más, humanamente hablando, el sueño de José se volvía imposible, como muchas veces es el nuestro. Muchas veces la realidad que enfrentamos nos aleja de aquello que un día soñamos. Pero para Dios el sueño de José estaba cada vez más cerca, porque existe un proceso y en medio del proceso también hay adversidades. Y hubo algunas adversidades muy difíciles para José. Quiero que abras allí, en Génesis 39:7. Mira lo que pasó. Después de un tiempo, la mujer de su señor comenzó a codiciarlo y le invitó: ven, acuéstate conmigo, por favor. Pero él se negó y le dijo: mi señor no se preocupa en absoluto por nada de su casa, y con todo lo que dejó a mi cuidado, absolutamente nadie en esta casa está por encima de mí, de manera insistente. Él nada me negó, a no ser la señora, porque era su mujer. ¿Cómo podría yo, entonces, cometer algo tan perverso y pecar contra Dios? José huyó del pecado. José honró al Señor. Y vamos a ver qué ganó aquí como consecuencia de premio por no haber pecado. Me gustaría que leyeras conmigo. Está allí, 19, 39 y 19. Cuando su señor oyó lo que su mujer le dijo: fue así como tu esclavo me trató, se indignó, mandó buscar a José y lo lanzó a la prisión. ¿Y qué eran puestos los prisioneros del rey? José estuvo en la prisión, pero Dios estaba con él y lo trató con bondad, concediéndole la simpatía del carcelero. Hermanos, tenemos que estar preparados para las adversidades del proceso. Dios le dio un sueño. Ese niño con 17 años fue lanzado al pozo. Después fue vendido a los ismaelitas. Luego a Potifar como esclavo, fiel. Honró al Señor y a su Señor, pero aún así terminó en la prisión. ¿Qué sueño es este? ¿Qué sueño es este? Pero Jesús ya nos había dicho eso. Hermanos, que en el mundo, ustedes tendrán aflicciones, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Como dije ayer en una boda, sobre si realmente edificas una casa sobre la roca o sobre la arena, me gusta esa parábola, porque tanto el hombre sensato como el prudente, los dos escucharon la misma palabra. Los dos construyeron una casa, pero tuvieron resultados diferentes.
Porque uno escuchó la palabra y la puso en práctica y construyó su casa sobre la roca. Pero el insensato construyó una casa, pero sobre la arena, lo cual es mucho más rápido. Pero lo interesante es que tanto el prudente como el insensato fueron alcanzados por la misma tormenta. Lo que sucedió en la casa del insensato alcanzó la casa del prudente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el prudente estaba preparado para la tormenta. Hermanos, el problema nunca fue la tormenta. El problema es cómo nos preparamos para ella. José pasó por todo eso, pero se mantuvo fiel. Y me hace un nudo en la cabeza. Porque la Biblia dice así: y José fue vendido como esclavo, lanzado a un pozo, lejos de su familia, esclavo en la casa de Potifar. Y la Biblia dice así: pero Dios estaba con él. Y todo lo que él hacía prosperaba. ¿Cómo puedes prosperar siendo esclavo? Y en breve habla la Biblia: José fue encarcelado. Pero Dios era como José. ¿Cómo puede ser eso? Tú ser injusticiado, ser lanzado a la prisión y Dios estar contigo. Y cuando te das cuenta, José prospera en la prisión. Hermanos, no importa el lugar donde estés. Importa con quién estás. Y ahí recuerdo la palabra que Humberto dijo hoy aquí sobre las 3 oraciones. Y una de ellas es así: si no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Lo que Moisés dijo: no importa, hermanos, dónde estés, lo que importa es con quién estarás. Y las adversidades nos acompañarán en este proceso. Las adversidades siempre estarán a nuestra disposición. Siempre nos alcanzarán como alcanzaron a José. Pero José permaneció fiel. José permaneció creyendo, incluso en la prisión, dando testimonio. Pero quiero seguir contigo. Porque hay algo muy especial aquí. Porque Dios, Él sanó a José durante el proceso. Porque piensa en un niño de 17 años, alejado de su familia, vendido por sus hermanos. Se convierte en esclavo, lejos de su pueblo, lejos de sus amigos, en una tierra lejana. ¿Cuánto sufrió este niño? ¿Cuántos traumas podría arrastrar este niño? Pero vi algo aquí, hermanos, que nunca había notado y que habló tan alto, tan fuerte en mi corazón, que está en Génesis, que es la sanación en el proceso, en el camino hacia la realización de ese sueño. Dios sanó José, y quiero que abras allí en Génesis 41:50. Porque José, él se casa en Egipto, y así es. Antes de los años de hambre, Asenat, que es su esposa, hija de Potifera, sacerdote de On, le dio a José 2 hijos. Y el primero, José, le dio el nombre de Manasés. Siempre tenía un significado. Pero para pensar en el significado que José pone aquí, el primero, José, le dio el nombre de Manasés, diciendo: Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento. Y de toda la casa de mi padre, él dice que Dios le hizo olvidar el sufrimiento y el dolor que pasó en la casa de su padre. Hermanos, Dios puede hacernos olvidar ese dolor, ese sufrimiento que muchas veces nos impide ir más allá. Él dice esto aquí: Dios me hizo olvidar mi dolor, mi sufrimiento en la casa de mi padre, me hizo olvidar todo lo que pasé. Dios me hizo olvidar. Dios curó a José de todo ese dolor. Y tuvo otro hijo, y dice así: al segundo hijo lo llamó Efraín, diciendo: Dios me hizo prosperar. Dios me hizo prosperar en la tierra donde he sufrido. Él habla de sufrimiento, pero Dios hizo prosperar a José en la tierra del sufrimiento. Hermano, esto aquí no sé cómo entra en tu cabeza, pero en la mía me hace un nudo. Porque Dios puede hacernos prosperar donde estamos sufriendo.
Y Dios puede hacernos olvidar dolores que muchas veces nos paralizan. Hay tantas personas hoy que ya no pueden relacionarse porque han sido lastimadas. Dios puede hacer que tú olvides eso. Personas que hoy ya no pueden relacionarse porque fueron decepcionadas en el pasado, están paradas, paralizadas, pero la Biblia dice, José, Dios me hizo olvidar todo lo que pasé, todo mi dolor en la casa de mi padre, y Dios me ha prosperado en la tierra donde he sufrido. Dios puede prosperarte donde ni siquiera imaginas. No sé cómo entiendes esto, pero a mí me vuelve loco. Y me gustaría hablarles de algo aquí que es ir más allá. Y esto fue interesante porque venía ahora con Amanda en el coche. Amanda es mi hija. Amanda la llamaba Amandita. Y le estaba hablando lo que iba a predicar. Yo dije, papá, ¿me vas a predicar a mí? Ella dijo, no, tú quédate ahí y solo escucha. Y ahí hay uno aquí que dije que es así, ir más allá. ¿Qué significa eso de ir más allá? Yo pedí, él consiguió el Cherche dijo, Cherche, ponlo más allá. Me gustaría que leyeras conmigo aquí, Génesis 41, 25. Sí, el faraón tuvo un único sueño y le dijo a José, Dios le reveló al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas gordas de 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años de un único sueño. Las 7 vacas flacas y feas que aparecieron después de las otras y las 7 espigas marchitas quemadas por el viento del este son 7 años. Serán 7 años de hambre. Es exactamente lo que le dije al faraón. Dios le mostró al faraón lo que va a suceder. 7 años de mucha abundancia están por venir sobre toda la tierra de Egipto. Pero después vendrán 7 años de hambre. Entonces todo el tiempo de abundancia será olvidado porque el hambre arruinará la tierra. El hambre que vendrá después será tan severa que el tiempo de abundancia ya no será recordado en la tierra. El sueño vino al faraón 2 veces porque la cuestión ya ha sido decidida por Dios. Que se apresuren en realizarla. Ahora busca, oh faraón, a un hombre prudente y sabio y ponlo al mando de toda la tierra de Egipto. El faraón también debe establecer supervisores para recoger 1/5 de cada cosecha de Egipto durante 7 años de abundancia. Ellos deberán recoger y lo que puedan en los buenos años que vendrán y hacer reservas de trigo que bajo el control del faraón serán almacenadas en las ciudades. Este stock servirá de reserva para los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto, para que la tierra no sea arrasada por el hambre. El plan pareció bueno al faraón y a todos sus consejeros, y el faraón les preguntó, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, en quien está el Espíritu Divino? Dijo, pues hará, oh José, ya que Dios te ha revelado todas estas cosas, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Déjenme decirles algo aquí. José no se convirtió en gobernador de Egipto porque realizó interpretó un sueño. Voy a repetir, José no se convirtió en gobernador de Egipto porque interpretó un sueño. José se convirtió en el gobernador de Egipto porque fue más allá. La llamada era para que él interpretara un sueño. Él interpretó el sueño y le dijo al faraón lo que tenía que hacer. Siempre le he dicho eso a Pedro. Hablé, Pedro, tú anticipas el movimiento y mira que no es el peludo el que está hablando aquí. No. Tú anticipas el movimiento. La mamá pidió que pusieran la mesa. Pon la mesa, vaso, plato, cubiertos, pon todo. ¿Tú anticipas el movimiento? No hagas solo lo que te mandan a hacer. Puedes ir más allá, puedes barrer, así que barre. José solo se convirtió en el gobernador de Egipto porque fue al faraón así. El sueño es ese. Él podría haberse ido porque fue allí para interpretar el sueño, pero no lo hizo. Él fue más allá, mira, el sueño es eso. Pero él dijo, mira, busca ahora un hombre, faraón,
criterioso y sabio que ponga al mando de toda la tierra de Egipto. El faraón debe establecer unos supervisores para recoger 1/5 de la cosecha. Y él sigue hablando, pero ¿para qué fue allí? Él fue allí para realizar un sueño. Pero José fue más allá. Pero ¿sabes por qué José fue más allá? ¿Por qué José dio toda la información al faraón? ¿Qué tenía que hacer? Porque José se convirtió en un esclavo, en un sirviente de la cara del faraón. Después se convirtió en un administrador y luego pasó a ser un gestor de una cadena. Solo voy a decirte una cosa. Deja de ignorar las puertas pequeñas. José se convirtió en el gobernador de Egipto, pero comenzó como esclavo. José se convirtió en el gobernador de Egipto, pero comenzó como administrador en la casa de Potifar. José se convirtió en el gobernador de Egipto, pero comenzó como administrador. La prisión es un lugar de confinamiento y aislamiento. Y nosotros, Dios abre puertas. No, hombre, eso, yo tengo gestión, no sé de qué voy a ganar esto. Hermanos, con este asunto, Dios puede abrir una puerta para ti y luego abrir otra. Ni te imaginas ir más allá, hacer lo que está más allá. Deja de lado este asunto, págame esto, yo hago eso. Hombre, odio este asunto. No me gusta trabajar con gente así. La empresa, puedo hablar porque soy de empresa. Si trabajas con un tipo que solo hace lo mínimo, solo paga, olvídalo. El tipo no va a crecer. Tienes que hacer todo, se puede hacer, vamos a ello. Porque es en lo extraordinario, tienes que convertirte en una rareza. Y José se convirtió en una rareza. Él fue allí para interpretar sueños, podría interpretar eso afuera. Ya lo he dicho, el sueño es este, vendrán 7 años. Ahí es donde la cosa se va a poner seria, no sé qué vas a hacer. Él no lo hace. Pero José solo pudo decir lo que dijo porque vino de una escuela, no vino de la escuela de Harsh. No, él vino de ser esclavo. Ya lo he dicho aquí, como dijo Humberto, que repetimos, ¿verdad? Humberto, entonces vamos a repetir, ¿verdad? Hay gente nueva. Gente, recuerdo que conseguí un trabajo. Estaba desempleado y Dios me dio un trabajo. Y pasé por una entrevista y llegué a la entrevista. El trabajo era para vender. Este asunto de las ventas realmente me persigue. Y fue para vender. Y le dije a Alex, él dijo, Alex, ¿qué tal? Él dijo, no, te voy a contratar. Yo dije, genial, pero Alex. ¿Y el salario? Él dijo, oye, ¿y el salario? El cielo es el límite, amigo. Cuando te hable, ¿cómo es que es, Alex? ¿De verdad va a ser tu salario sexo? El cielo es el límite. Opa, y ahí va a haber beneficios, todos los beneficios. Yo dije que el plan de salud tiene que seguir ahí. Oye, y yo dije que vaya a haber ticket de comida. Él abrió la ventana, era allí en Carioca. ¿Ves a ese tipo allí vendiendo churrasco griego? No sé si sabes que el churrasco griego es esa barra que tiene un pedazo de carne enorme, con la mayonesa de la muerte y un jugo de cajú que no sabes de dónde viene, y el vaso es de papel dentro de él, como un sombrerito. Eso es algo antiguo, dijo así, te voy a pagar un bocadillo. Dije, Señor, ¿en serio, André? ¿En serio? Entonces dije, Jesús, voy a conseguir este trabajo. Y lo conseguí. Llegué a casa y fui a contarle a Cacá. Cacá consiguió trabajo. Ella dijo, gloria a Dios. La primera pregunta de ella fue, Raquel, ¿cuánto vas a ganar? Le dije, Cacá, ¿tu límite? Entonces ella dijo, ¿qué es esto? Le dije, Cacá, si vendes hay salario y si no vendes no ganas nada en absoluto. Estuve allí unos 2, 3 meses. Después me llamaron para participar de un proceso y pude participar porque mi trabajo era en la calle. Y entonces cuando fui a participar de un proceso, el entrevistador dijo así, mira, están buscando a una persona que tenga experiencia de una gran empresa, que ya venga estructurado con grandes empresas. Viene alguien más con conocimiento de grandes empresas, de procesos. Yo trabajaba en Xerox, pero ellos necesitan a un tipo que tenga conocimiento en el área de ventas, un tipo de calle donde estaba trabajando. En un trabajo que no tenía salario. Estuve en esa empresa 22 años. Hermanos,
Solo estuve 22 años en esa empresa porque acepté un trabajo que no tenía salario. Ten cuidado de no cerrar las puertas que Dios está abriendo en tu vida. José llegó al gobierno de Egipto porque pasó por la casa de Faraón y por una cárcel. Y muchas veces estamos aquí diciendo que ese trabajo, esa puerta, ese negocio no sirve. Que el Espíritu Santo ministre en nuestro corazón, hermanos. Que podamos entender que para realizar sueños existen procesos, existen adversidades, pero hay un Dios fiel, hay un Dios que cumple sus promesas. Pero tenemos que entender que en el proceso hay aprendizaje, que en el proceso hay perdón, que en el proceso hay sanación, que el Espíritu Santo nos ayude a entender estas verdades. Pero existe el cumplimiento de la promesa, porque como dije, Dios es fiel. Y allí en Hebreos 10:23 dice, aferrémonos con firmeza a la esperanza que profesamos, porque aquel que prometió es fiel. Aquel que prometió, hermanos, es fiel. ¿Puedes hablar eso conmigo? Aquel que prometió es fiel. Quiero que abras conmigo allí, en Génesis 42:6. Se abrió en 42:6, mira ahí. José era gobernador de Egipto y era él quien vendía trigo a todo el pueblo de la tierra. Por eso cuando los hermanos de José llegaron, se inclinaron ante él con el rostro en el suelo. Mira el 9. Entonces recordó los sueños que había tenido sobre ellos y lo que ellos dijeron. Hermanos, aquel que prometió es fiel. Aquel que prometió es fiel. Quiero que leas en 41:46 que dije que era para que ustedes grabaran una edad. José cuando soñó tenía 17 años. Y aquí en 41:46 dice así, José tenía 30 años cuando comenzó a servir al faraón, el rey de Egipto. 13 años, Abraham, 25 años. El tiempo de 13 años, Abraham, 25 años, es significativo. En la vida existe un tiempo para todo, hermanos. Existe un camino que debemos seguir. Existe un proceso que debemos atravesar. Existen adversidades que debemos enfrentar. Pero hay un Dios fiel que siempre está con nosotros. Hay un Dios que cumple sus promesas. Y Dios aquí cumplió. Hubo hambre, no había dónde comprar nada. Y sus hermanos van a Egipto. Van a comprar alimentos. Cuando llegas a Egipto, ¿quién está allí? José. Pero nunca podrían imaginar que ese niño que fue vendido a los ismaelitas podría convertirse en el gobernador de Egipto. Era su hermano. Hermanos, aquello que Dios quiere hacer en mí, en tu vida, ni ojos vieron. Aquello que Dios quiere hacer en mí, en tu vida, ni oídos oyeron. Nunca jamás penetró en su corazón. Pero el secreto es entender que existe un camino, existe una ruta. Y para llegar al podio tenemos que permanecer fieles, independientemente de la realidad. Porque las adversidades que José enfrentó solo lo fortalecieron. Las adversidades de José solo lo hicieron madurar. Porque las adversidades que José enfrentó solo lo fortalecieron. Las adversidades de José solo lo hicieron madurar. Las adversidades son lo que lo llevó a donde ha llegado. Que podamos tener una visión diferente de las luchas y adversidades que están frente a nosotros. Siempre he dicho que las adversidades son oportunidades para que ejercites tu fe. Pero me gustaría cerrar contigo la comprensión del proceso en detalle. Y esta comprensión del proceso tiene que ver de manera clara y profundamente con la primera oración que Humberto nos dijo hoy. Revela mis propósitos. Moisés oró, no fue Humberto. Revela mis propósitos. Y aquí en José 45 dice así, José revela la verdad. José, en medio del proceso, comenzó a entender lo que Dios iba a hacer. Me gustaría leer con ustedes.
A estas alturas José ya no podía contenerse. Ante todos los que estaban allí gritó: ¡saquen a todos! Así nadie más estaba presente cuando José se reveló a sus hermanos. Él lloró tan fuerte que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó al palacio del faraón. Entonces José les dijo a sus hermanos: yo soy José, mi padre aún está vivo. Pero sus hermanos quedaron tan atónitos ante él que no podían responderle. Acérquense más, les dijo José a sus hermanos. Cuando se acercaron les dijo: yo soy José, su hermano, aquel que ustedes vendieron a Egipto. Ahora no se aflijan, no se recriminen por haberme vendido para acá, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Ya han pasado 2 años de hambre en la tierra, y en los próximos 5 años no habrá cultivo ni cosecha. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar un remanente en esta tierra y para salvarles la vida con un gran rescate. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino el mismo Dios. Él me convirtió en ministro del faraón y me hizo administrador de todo el palacio y gobernador de todo Egipto. Vuelve rápido a mi padre y dile: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven aquí, no te demores, vivirás en la región de Gosén y estarás cerca de mí. Tú, tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus bueyes y todo lo que tienes, yo te sustentaré allí, porque aún quedarán 5 años de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todos tus rebaños acabarán en la miseria. Ustedes están viendo con sus propios ojos, y mi hermano Benjamín también, que realmente soy yo quien les está hablando. Cuánto es mi padre, cuánto honor me brindan en Egipto, y todo lo que ustedes mismos han testificado. Trae a mi padre aquí rápido. Luego se arrojó llorando sobre su hermano Benjamín, lo abrazó, y Benjamín también lo abrazó llorando. Luego besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Y solo después sus hermanos pudieron hablar con él. Yo juro que quería ver esa escena. José tuvo un entendimiento de todo lo que sucedió. José no se vengó de sus hermanos. Hay una canción que ellos llaman gospel y dice así: cuando llegue allí, tú que me ayudaste, tú lo verás. Porque cuando no podías, no me ayudaste, ahora lo verás. Y si tienes ese pensamiento, me gustaría invitarte a que le pidas a Dios que te dé entendimiento, porque muchas veces las personas no te ayudaron, porque tu camino no era a través de esa persona. Su camino fue a través del Señor. José podría haberse vengado. ¿Te imaginas cuando José se convirtió en el gobernador de Egipto? La situación de Potifar. Potifar metió en prisión a José, que ahora era gobernador. Pero nunca verás a José levantar la mano contra Potifar, ni siquiera contra su esposa. Nunca verás a José levantar la mano o acusar a sus hermanos, porque José entendió el proceso. José tenía entendimiento de quién era su Señor. Y muchas veces cargamos con maletas de resentimientos, porque las personas no nos ayudaron. Pero estás aquí vivo porque hay un Dios que nos hace prosperar incluso en la tierra del sufrimiento. Porque hay un Dios que nos hace prosperar incluso cuando somos esclavos. Nuestra vida no depende del favor humano. Nuestra vida depende de Él. Si tienes alguna tristeza en tu corazón, déjala ir. Y otra cosa, Dios solo te prosperó, o Dios solo te va a prosperar para que tú bendigas. La prosperidad de José, él dice así: Dios me envió antes. Dios me envió antes para preparar todo, porque aún van a haber 5 años de hambre. Y si ustedes se quedan, van a morir. Dios nos prospera, hermanos, para que tengamos el privilegio y el placer de poder bendecir. Esa es la gran diferencia de esto. Todo
pero sus hermanos. Y para terminar, quiero leer con ustedes en Génesis 50, porque el padre de José murió, Jacob murió, y sus hermanos aún no podían creer en el perdón y en la transformación de la vida de José. Y mira aquí, viendo a los hermanos de José, 50, 15, viendo a los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: si José tiene rencor contra nosotros y decide devolver todo el mal que le causamos, entonces le enviaron un mensaje a José diciendo: antes de morir, tu padre nos ordenó que éramos sus hijos también, que te dijéramos lo siguiente: te pido que perdones los errores y los pecados de tus hermanos, de sus hermanos, que lo trataron con tanta maldad. Perdona pues ahora los pecados de los siervos del Señor, del Dios de tu padre. Cuando recibió el mensaje, José lloró. Entonces vinieron sus hermanos, se postraron ante él y dijeron: aquí estamos, somos tus esclavos. ¿Recuerdas el sueño? José, sin embargo, les dijo: no tengo miedo, ¿estaré yo en el lugar de Dios? Ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para que hoy se preservara la vida de muchos. Vosotros planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para que hoy se preservara la vida de muchos. Por eso no tengan miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los tranquilizó y les habló amablemente. Si un hombre como nosotros amara así de verdad, realmente, sin duda alguna, sin lugar a dudas, imagínese a nuestro Señor. Si un hombre como yo y tú perdonaste así, imagínate a nuestro Señor. ¿Qué hicieron los hermanos de José con él? Nosotros también hicimos eso con nuestro Dios. Pero aún así Él nos amó primero. Él nos preparó el lugar y no nos ha tratado con nuestra maldad, sino con realmente bondad. Porque tanto nos amó que entregó a su único Hijo a todo aquel que en Él cree, no perezcas, sino que tengas vida eterna. Que el Señor pueda haber ministrado en tu corazón en alguna área, pero no olvides, todo comenzó con un sueño. De repente comenzaste con un sueño en 2025, pero hay un camino, hay un proceso, pero hay un camino, hay un proceso, y ese proceso está lleno de desafíos y adversidades en el camino, pero Dios puede hacernos prosperar, incluso dentro de las adversidades, y aquel que prometió es fiel para cumplir. Que podamos entender y hacer nuestra parte. José tenía todo para tirar la toalla. Todo. ¿Qué Dios es ese que me da un sueño y ahora estoy aquí como esclavo? Aún tengo que aguantar a esta loca todo el día detrás de mí. Tenía todo para patear el balde. Pero él dijo así: no puedo tocarte. Cometeré un error tan grande por mi Señor y deshonrando a mi Dios. Oh, hermanos, que el Espíritu Santo ministre nuestro corazón. Porque es posible alcanzar el podio, es posible conquistar, es posible ganar medalla. Pero tenemos que aprender a caminar en medio del proceso. Que el Espíritu Santo ministre en tu corazón y que Dios te bendiga. Amén. Puedes ponerte de pie. No sé cuál fue la parte en la que Dios habló contigo. De repente estás atrapado en algo. Pastor, estoy atrapado en algo que me hicieron en el pasado y eso no me ha dejado avanzar. Oh, suelta eso. Suelta eso. Todo eso, esa puerta que se cerró, hablando en un lenguaje humano, era una puerta que Dios abría en otro escenario. Tu vida no está atrapada ahí.
Existe un camino de un Dios fiel. De repente estás atrapado en una adversidad y no entiendes por qué estás atrapado en esa adversidad, en esta lucha. Y eso te está alejando de tu sueño. Permanece fiel y cuando llegues allí no tengas ningún orgullo, no tengas ningún rencor, pero entiende que Dios en realidad te ha prosperado simplemente para que seas una bendición. Si quieres poner algo que Dios ha hablado en tu corazón, aquí en el altar, para que oremos. Dios ha hablado algo en tu corazón y te gustaría dejar aquí en el altar, en un camino que vas a seguir este año. Me gustaría dejar el altar abierto. Vamos a estar ministrando alabanza y voy a estar orando con ustedes. Hermanos, este año es un año de desafío para mí también. Voy a empezar a trabajar en enero, ahora estoy en un desafío. Creo que Dios me da estas palabras porque estoy sufriendo aquí en este asunto. El año pasado estaba en una gran empresa. Ahora estoy yendo a trabajar en una empresa allá en Betim. Ojalá que mis jefes no estén viendo. 130 empleados. Perdí a ese amiguito. Pero mi corazón se alegró tanto cuando entré en esa fábrica. Porque para Dios prosperarte no depende de si estás en una gran empresa o en una pequeña. Para que tú prosperes tienes que estar con Él. Es Él quien cambia la historia. Es Él quien cambia la historia. Y aprende a ir más allá. Aprende a hacer más de lo que te mandan. Quiero que entiendas lo siguiente. Quiero ser el mejor empleado de mi empresa. Pero no me estoy pagando bien. Eso ni siquiera es un problema. Haz lo mejor que puedas, que Dios te honrará. Me gustaría dejar el altar abierto. Si quieres orar conmigo, yo oraré contigo. Sé que tus ojos, siempre atentos, siempre permanecen. Y tus oídos están extremadamente sensibles para escuchar con gran atención y cuidado mi clamor sincero, profundo y desesperado. Puedo incluso estallar, pero sin embargo, la alegría viene por la mañana. Diga, es tuyo de cerca. Y no te alejes, nunca te olvidaré del es. Oh Dios de alianza, nuestro querido y eterno Dios de promesas, siempre fiel y verdadero. Pero tu palabra, sin duda alguna, se cumplirá. Diga, sé que tus ojos, siempre atentos, quizás, y vigilantes, permanecen. Y tus oídos están extremadamente sensibles y atentos para escuchar cada uno de mis clamores y súplicas, sin perder ni un solo detalle de mi voz. Puedo incluso llorar, pero la alegría viene por la mañana. Di quién es, sin embargo, eres Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste. Eres fiel, Dios, alianza.
Dios de proverbios, Dios que no es hombre, dame en ti. Todo puede pasar, todo puede cambiar, pero tu palabra se cumplirá. Aleluya. No sé cómo enfrentas esto, pero a veces en la vida Dios toma a un chico, un joven que tiene apenas 17 años, y con su poder y amor transforma completamente a ese chico en el gobernador de Egipto, la nación más grande en ese tiempo. ¿Puedes imaginar lo que Dios puede hacer en tu vida? Gente, estamos al inicio de un año. Tenemos un Dios que transforma lo imposible en posible, sin límites. Dios, puertas donde no hay ni pared. Dios trae a existencia lo que no existe. Mira, deberíamos estar aquí glorificando, agradeciendo, alabando y adorando, porque Él es fiel. La Biblia habla de José, que estaba como esclavo en la casa de Potifar en un momento, pero Dios estaba con José. Y José fue lanzado a la cárcel, pero Dios estaba con José, hermano. Dios está contigo. Independientemente de tu realidad, independientemente de dónde estés, Él está contigo. Deberías estar aquí celebrando, adorándolo, porque estás en la mano del Dios vivo. Hay un control, un mando sobre tu vida. Hay un Dios sobre tu vida. Declara, hay un Dios, hay un mando sobre mi vida. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Declara. Declara, porque aquel que prometió es fiel para hacer infinitamente más. Lánzate, mantente. Fiel, sigue creyendo. Por más que las circunstancias no te dejen ver, por más que la adversidad te esté ahogando, cree que aquel que prometió es fiel. Oh Señor, oro por cada persona que salió de su lugar y vino al altar. No sé la razón, no sé la cuestión. ¿Qué hizo que esa persona saliera de su lugar y viniste aquí al frente? Pero sé, oh Padre, que el Dios al que estamos orando hoy es el Dios de José. Es el Dios, oh Dios, que tomó la vida de José, que controló la vida de José, que guardó la vida de José, que hizo que José prosperara, incluso siendo esclavo, que hizo que José prosperara en una tierra de sufrimiento. Oh Dios, llevaste a ese niño al gobierno de Egipto. Padre, que las personas que están aquí al frente, Señor, vengan, Señor, a recibir la promesa, vengan a vivir lo sobrenatural, vengan a vivir el milagro, que el hijo, aquel hijo va a volver. Señor, aquel hijo va a volver. Personas que están orando por hijos, Padre, honra, Señor, bendice, Señor, en nombre de Jesús. Creemos, Padre, en el Dios de lo imposible. Creemos en tu nombre. Papá, muchas gracias, papá, porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios que nos amó y sigue amándonos. Muchas gracias por esta noche. Muchas gracias, Padre, porque nos has dado un año nuevo. Es el Padre que solo nos da conciencia de que para subir al podio hay un proceso, hay adversidades y obstáculos, pero hay un Dios fiel. Muchas gracias, mi Padre, por tu palabra que nos sostiene, nos da seguridad y nos da certeza en un Dios vivo y todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque tú eres un Dios de promesas. Tú eres un Dios que cumple promesas. Tú eres el Dios vivo. Tú eres nuestro Dios. Y por eso te adoramos. Esta noche te glorificamos tu nombre. Aleluya. Aleluya.